Pero tiene que quedar claro esto, ya, porque si no, te van a confundir. Es algo muy simple. Esta es la revisión original del curso 65, ya modificado por el autor Ney, 1996, para ser exactos. Entonces, vamos a hacer digamos, un refuerzo o corrección del artículo. O boom, que es boom, nitrógeno ureico sanguíneo, sino que entre ambos moléculas hay una correspondencia aritmética. Generalmente cuando tienes 28 gramos por mol de boom, implica más o menos 60 gramos por mol de urea. Entonces es el detalle. Entonces, el artículo original, la unidad de medida dice urea mayor de 7 milimol por litro. Que si somos estrictos en convertirlo, el boom a milimol por litro casi es lo mismo. Por eso es la razón de la confusión. Acá tengo los cálculos. Miren, si la urea yo le pongo a 7, mi concentración en miligramos por decilitro me sale a 42 miligramos de decilitro. Y si yo le pongo el boom a 7 también, su concentración en miligramos de decilitro sale a 19,66. O sea, en otras palabras, el boom o la urea en el curso 65 tiene que ser mayor de 7 milimol por litro. Pero si viene por miligramo de decilitro, la urea tiene que ser pues mayor de 40 y el boom mayor de 19. ¿Ya? Pues para que no se confunda. Porque a veces, incluso alguna vez, hermanos mayores de ustedes, incluso la notación también me parece, se cuestionó eso, ¿no? La urea, doctor, mayor de 19. Bueno, realmente no es urea mayor de 19, es el boom. La urea, para que sea el criterio, tendría que ser mayor de 40. Si son estrictos, mayor de 42, como dice escrito. ¿Está bien? Pero para ambos el valor es, en milimol por litro, es mayor de 7. Urea mayor de 7 es el criterio. Boom mayor de 7 también es el criterio a favor. ¿Está bien? Entonces, para que no se confundan, ¿ok? Bueno, y ahí están los riesgos, los riesgos correspondientes, en el cual nos ayuda más o menos a valorar la mortalidad a los 30 días. Una mortalidad baja, con el puntaje de 1 puntos, 1.5 nada más por ciento. El riesgo intermedio 9.2, y empiezan los problemas cuando es riesgo mayor o igual de 3, por eso deben ser manejados hospitalariamente. Luego tenemos otro score que es el SCAP score. El SCAP score lo que nos ayuda, y eso ya ha sido definido ya años atrás, nos ayuda a definir si un paciente con neumonía que vive en la comunidad va a necesitar pues justamente ventilación o tiene riesgo de sepsis o shock séptico. Entonces hay dos tipos de criterios, dos criterios mayores y dos criterios menores. Los criterios mayores son solamente dos, lo hacen fácil. Uno de ellos es el pH, por lo tanto necesito el análisis de gas arterial. Si el pH tiene menor de 7,3 es 13 puntos. Si la presión arterial sistólica, eso es clínico, menor de 90 milímetros de mercurio, le aumenta o le damos puntaje de 11. Y esos son los criterios menores. Si se dan cuenta, hay variables clínicas y hay variables analíticas. Las variables clínicas casi parecido a lo del curso 65, ¿no? Donde utiliza, por ejemplo, frecuencia respiratoria. Utilizan el boom, pero acá el boom sí es diferente. Acá el boom es mayor de 30, digamos, es la única diferencia. Este SCAP score es de los españoles, por si acaso, ya años atrás. Y otros infiltrados radiológicos, ¿no? También le dan el determinado puntaje, la edad mayor de 80 años, confusión mental, y el PAFI, ¿no? Es el índice de Kipping, tiene que ser menor de 250. Entonces, ¿cuándo sería una neumonía grave? Cuando hay un criterio mayor o cuando hay dos criterios menores. Por lo tanto, una puntuación mayor o igual de 10 puntos ya es neumonía grave. ¿Sí? Eso es de esa manera, usted tipifica una neumonía en un paciente, una neumonía que es la comunidad, pero que va a ser grave, ese paciente probablemente se complique. Una vez que ya usted define, o no, si es un crítico, pero ahora tengo que saber si realmente va a usar ventilación mecánica
o va a utilizar vasopresores? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Puede haber algunos índices que me ayuden? Sí, la respuesta es sí. Uno de ellos es el Smart Opco. El Smart Opco también son variables. Bueno, este es una infografía, pero lo he disgregado para que lo vean mejor. Entonces ahí están las variables. La S de presión sistólica y parecido igualito, ¿no? Menor de 90 siempre. ¿Cuánto? Punto 2. M de múltiples lóbulos afectados, o sea, mayor o igual de 2, radiológicamente. La A de albúmina, ingreso otro parámetro, si es menor del valor de 3,5 le da un puntaje. Luego las siguientes letras, perdón, la A, lo que dije de albúmina, la R, el factor respiratorio, ahí ya entra a tallar la frecuencia respiratoria, pero si es menor de 50 años es más complicado acá, tiene que ser de 25 por minuto, si es más de 50 años ahí es 30 por minuto. La T es el factor cardiovascular, tiene que ver con la taquicardia, mayor de 125 latidos por minuto. La C, igualito, tiene que ver con la parte de confusión mental. Generalmente haces preguntas y está orientada en tiempo, espacio y persona, aunque hay también puntuaciones como la INS, por ejemplo, que si es mayor o igual de 8 puntos es confusión mental. Pero ya eso es parte de la evaluación clínica que se hace. No es muy estricto que tiene que hacerse con esa puntuación. Con respecto a la parte de lo que es O, tiene que ver con oxigenación, acá sí entra a tallar el índice de Kirby. El índice de Kirby tiene que estar calculado y si tiene un valor, sobre todo menor de 250, es un problema para mayores de 50 años. Para menores de esa edad, o un PAFI menor de 333, y cualquier edad, tendría que ser una presión arterial de oxígeno mayor de 70 o PAFI mayor o igual de 333. Mientras más grave o más bajo es peor. La P es el pH menor de 735. Entonces todo eso suma puntaje, si se dan cuenta. Entonces, de acuerdo al puntaje, yo defino qué paciente me estoy enfrentando y que definitivamente va a usar vasopresor o se va a ir a la ventilación mecánica. Eso me ayuda ya preliminarmente a definir un paciente. Por eso no es tan sencillo. Ya le examino, repita antes, ya listo. Antibiótico, no es así. Tienen que ustedes hacer sus puntuaciones, porque de un momento a otro, si ustedes no identifican bien al paciente, le calcularon, doctor, es un Smart Opco, 10 puntos. ¿Y qué estás esperando? Bueno, pues que actúe el antibiótico. No, es falso. Tienes que hacer interconsulta a unidad de cuidados intensivos. Este paciente se va a complicar. ¿Sí se entendió? No. Es un paciente que probablemente incluso en sus narices va a hipotensiarse. En sus narices va a hacer shock. En sus narices puede hacer hasta paro respiratorio. Así que por favor utilicen estos scores importantísimos. Entonces, ¿cuándo empieza el riesgo alto? A partir de los 5 puntos. Riesgo muy alto, caballero. A partir de 7 puntos, estos pacientes probablemente se van a la ventilación mecánica. Entonces, empecemos con el algoritmo diagnóstico ya definido. Ya hice mis puntuaciones, pero necesito estas variables. ¿Qué hacemos? Bueno, valoramos pues lo que dije. Es un paciente que va a requerir soporte vasopresor o ventilación mecánica. Ya hice mi Smart Score, ya me sale el puntaje, ¿no? Entonces, si no hay criterio de eso, acá me tranquilizo, pero valoro estas variables. Doctor, es un paciente drogadicto, por lo tanto abuso de sustancias, no tiene buena adherencia a la terapia, no hay buena ingesta oral en este paciente, enfermedad mental, esquizofrenia, retardo mental, etc. Doctor, hay deterioro cognitivo. ¿Sabe qué, doctor? Hay una situación social anómala, vive en un asilo, el paciente es un indigente, qué sé yo. Si hay todos esos criterios, hay que hacer ciertas acciones que vienen a la siguiente posición. Si es que necesita soporte vasopresor o ventilación mecánica, ya hice mi Smart Opco. ¿Qué dice? Uso. O sea, tengo que perder el tiempo. Pero lo malo es de que las unidades de cuidados intensivos siempre están copadas, siempre están saturadas. Entonces, por eso ahí viene el aprendizaje de nosotros. Nosotros tenemos que actuar con lo que tengamos. Porque UCI, lo más probable es que esperanza está allá que venga el médico de intensivos y lo lleva el paciente. Falso, falsero. La mayoría de las unidades de cuidados intensivos lamentablemente van a tener ninguna cama vacía. Y si la tienen vacía, la verdad es cruda, pero hay que esperar que fallezca un paciente para que tengan cama libre. ¿Se entendió lo que traté de decirles? Entonces,
no dependamos de UCI. La UCI es estrecha en las camas. Bien, pero igual continuamos. Si hay estas condiciones, ¿qué hacemos? Si no cumple ninguna de estas condiciones, acá pues valoras si es, cómo está su saturación. Su saturación es menor de 92, entonces está cambiando su basal. Ah, no, cuidado. Ahí sí tengo que ingresar al paciente. Hospitaliza. ¿Sí? Doctor, ¿sabe qué? Estos pacientes que no tienen esas condiciones clínicas, no cumplen estos criterios, ya puedo de repente hacer un PSI, calcular su PSI para definir qué hacemos con él. Doctor, ¿sabe qué? Este paciente sí tiene las condiciones, entonces hay que hospitalizarlo y seguimos el algoritmo. Muy bien. Si nosotros escogemos el PSI, sería el preferido, entonces hacemos mi puntuación y defino. Pero si yo hago el alternativo, ¿cuál es el alternativo? El curso 65. Por si acaso el CRB 65 también se puede hacer siempre y cuando no tenga SURI. También se puede hacer. O sea, no hay problema, la puntuación es prácticamente igual, solo sin MURI. Muy bien, entonces saco mi PSI, ya saben, ¿no? Los clase 1, 2, paciente ambulatorio. Clase 3, sí hay que mejor tenerlo en observación. 24 horas, 48 horas, observemos. Pero si es 4 o 5, esperamos para el puntillazo final del curso 65. Si es score 0 del curso 65, alto. ¿Sí? Alto. 1 o 2, bueno, puedes observarlo. 12, 24 horas, pero lo más probable alto. 3 o 5, ahí sí. Si tienes un PSI 4 o 5, o tienes un curso 65 de 3 a 5, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que valorar todos los parámetros para definir si realmente este paciente debería ser llevado a UCI. Entonces UCI ya te va a decir qué es lo que yo tengo que valorar para aceptarlo o no. Y ustedes tendrían que conocerlo y fundamental, ¿no? Porque por ejemplo ustedes están de interno de medicina, hacen interconsulta inocentemente, viene en medicina intensiva, oye, ¿por qué me llamas? Y ustedes temerosos, doctor, yo no le llamo, soy el asistente, yo he usado solo el sellito del doctor. No, pero tú eres el interno o vas a ser médico. Ya, caballero. ¿Conoce al paciente? Sí, doctor. Ya, ¿por qué me han llamado? ¿Qué tiene? ¿La sacada del curso 65? ¿El qué? ¿El curso 65 la sacada? ¿Qué es eso, doctor? Fracasé una vez más como docente. De repente ustedes han sido, pues, en un futuro mis internos y no se acuerdan de la clase. Entonces la idea es que se acuerden. Desde 1996 ni existían ustedes. ¿Se entendió? La Sociedad Torácica Británica, ¿cuándo lo planteó? En 1987. ¿Se acuerdan? Entonces, por lo tanto, tienen que saber. Memoria. Profundicen su memoria. Curso 65, ya doctor, sí. Valoramos, a ver. ¿Qué tiene para llevarlo a UCI? Fundamentalmente. Ya doctor. Su hemograma, doctor, está con plaquetopenia. Es un criterio, muy bien. ¿Cuántos de estos necesito? 3. Doctor, ¿sabe qué? Leucopénico está el paciente. Está con 3.000 leucocitos. Ya cumple el criterio, menor de 4.000. Y dime, ¿cómo está su PAFI? Hasta las cachangas, doctor. No, que se habla bonito. Sí, doctor, menor de 2.50. Suficiente para llevarlo. Pero voy a poner la frase. No hay camas disponibles en Oriente. ¿Listo? Nos vemos, ¿sí? O sea, sí tiene criterio para recibirlo, pero no tengo camas. Ese es el problema, ¿se entiende? ¿No? O sea, ese es el problema de los sistemas de salud. Ese es el problema de los sistemas de salud. Y ustedes dirán, doctor, entonces ya pues hay que construir unidades de cuidados intensivos en todos los departamentos. No sería tampoco la solución, porque el problema es que ya no hay especialistas. Ese también es otro problema. No hay especialistas. Incluso ahorita, por ejemplo, el residentado del MINSA, plaza cautiva de UCI, 0. Nadie se ha presentado. Plaza en el regional para emergencias y desastres, 0. Nadie se ha presentado. Es que lamentablemente la tendencia de los médicos actuales no quieren estresarse, no quieren trabajar demasiado. Bueno, también no quieren morir a temprana edad, es cierto, ¿no? El intensivista se muere a temprana edad, el emergenciólogo se muere a temprana edad, esa es la verdad. Hoy doctor, ya, no quiero morir ¿no? Quiero disfrutar con mi familia, ¿no? El dinero que gane, ¿no?
Es una decisión, hijos, pero ya, cada uno tiene su tendencia a su especialidad, lo lograrán más adelante. Entonces, 3 criterios de esto: doctor, requiere soporte fluido porque está hipotenso, está alterado en estado mental, temperatura menor de 36 grados, frecuencia de repente mayor o igual de 30, o sea, se repite lo mismo del curso 65. El PAFI menor de 50, acá está el tema, la urea mayor de 7. ¿Sí? Ya les expliqué por qué. Pero acá realmente el mayor de 20 es el Q, pero es mayor igual de 19 realmente, por lo que acabo de demostrarles en la conversión de unidades. Sino que hay errores también pues en la literatura. Más bien tendré que enviar la carta pues, para que corrijan en este artículo que les he enviado. Pero como va a salir en el año, a fines de año, en el 26, ya pues esperamos que lo corrijan. Si no lo corrigen, ya lo corregimos. ¿Se entiende? Entonces, un problema en traducción. Doctor, ya pues, tiene esos 3 criterios, abuso. Tratamiento, ¿qué hacemos para eso? ¿Sirve? Y ahí están las puntuaciones. PSI 1-2, CUR 75, bajo riesgo 1-2. ¿Qué hacemos? Ambulatorio. ¿Puedes darle tu beta-lactam? Salvo que sea alérgico, ¿no? Amoxicilina, o puede ser amoxicilina con ácido clavulánico. Lo malo es de que el clavulanato al paciente le va a causar diarreas. Entonces es un efecto adverso de que los pacientes se quejan. O sea, me mejoras para la neumonía, pero me causa diarrea total. ¿Se entiende? Ese es el problema. Y buena parte de ellos hacen eso, ¿no? Peor si le asocias a citromicina, mucha peor. Porque también la citro te puede dar diarrea, o náuseas, o distensión abdominal. Esa es la molestia. Pero igual ese es el esquema. Lo malo de la claritromicina es que te da mucha epigastralgia. O sea, molestias digestivas en otras palabras. Ese es el problema. Por eso la mayoría de la gente quiere parenteral, vía endovenosa o en todo caso en ampolla. Ellos te piden, no, doctor, dame ampolla. No, dame ampolla. Incluso se van descontentos, ¿no? Pucha, doctor, me van a mi casa con tabletas. Yo quiero ampolla para salir más rápido a trabajar, porque eso es lo que deseamos, ¿no? Pero a veces no entienden, no se concientizan que realmente necesita un esquema de tratamiento. Los pacientes con neumonía. Si es alérgico, ¿cuál es la opción a penicilina? Las inofloras. Puede ser levofloxacina, porque es una inolona de acción respiratoria. Doctor, y si, bueno, ya pues, doy otro beta-lactam con amacrolio, sí podría ser cefdopireno, pero ese es español, no lo tenemos acá, así que nos quedamos con estos dos. ¿Y qué hacemos con los pacientes que necesitan hospitalizarse? Tenemos 2 que son PCI, ya dijimos, ¿no? 3, 4, 5, los cursos 75 a partir del día del grado 2. Y o que hay limitación social, no pueden estar en casa, viven solos, etc. Se hospitalizan, correcto. ¿Qué damos? Ya no damos orales, tenemos que dar endovenoso, cefalosporinas. Ceftriaxona, el medicamento más deseado o más administrado, generalmente 2 gramos diarios. En ancianos, mayor de 65 años, solamente podría ser suficiente 1 gramo, ¿no? Lo menciono porque eso no está, digamos, en la guía así tipificado, pero sí podría darle solamente 1 gramo. Pero lo usual que hacemos en adultos es ponerle 2 gramos diarios endovenosos. Cefotaxima es otra opción, lo malo es que es mayor dosis, ¿no? Se da 2 gramos cada 8 horas, o sea, te gasta 6 ampollas, en cambio con ceftriaxona son 2, la ampolla viene de 1 gramo. Más amicitromicina, eso sí, el macróleo tienes que darle. Ya, el macróleo sí o sí, por su efecto antiinflamatorio inclusive. La eritromicina puede darle también, pero ya les dije que mayores molestias digestivas. Doctor, ¿es alérgico a ceftriaxona o cefalosporina o a beta-lactámico? Ya no tienes que darle fluoroquinolona, ¿no? La opción sería la que tiene acción respiratoria. Levofloxacina sería la mejor opción. Moxi de arranque no, eso sí, acá en nuestro país al menos, pero en España sí ellos lo hacen. Nosotros leves. Moxi lo usamos cuando fracasa, por ejemplo, una neumonía por de repente beta-lactámicos o por levofloxacino, lo cambias a moxi, ¿no? Floxacino, o es un paciente que ya ha recibido esquemas anteriores y buena respuesta a la otra quinolona. Pero si el paciente tiene un PES mayor de 5, acuérdense del PES, dijimos pseudomonas, ¿sí? Enterobacteriáceas con espectro beta extendido de lactamasa, o los estafilococos aureus resistentes a meticilina. Si es mayor o igual de 5 puntos, tengo que darle una cobertura para esos gérmenes. Así sea neumonía clínica comunidad, por si acaso. Ahí la alternativa
Si mi puntuación es mayor de 5, tengo que darle carbapenems con cobertura para estafilococcus. Bueno, ¿y qué hacemos con los graves? Los que tienen que irse a la UCI. Tiene que dar, de acuerdo, pues, acá están justo las puntuaciones. Miren su SmartCop. Ya saben los que hay que dar. O su STAT-Score, con esos puntajes. Todo en UCI. Entonces, en otras palabras, esto también debemos saber manejarlo, porque, repito nuevamente, el médico intensivista te va a decir que no tengo cambios. ¿Sí se entiende, no? Entonces, yo lo voy a manejar. Nosotros lo manejamos. Ustedes como futuros internos también, porque le harán historia, harán las recetas y todo, ¿no? Pero al final el médico internista, el emergenciólogo que esté derrotando o que esté de turno en emergencia, se queda dentro del tratamiento. ¿Se entendió, doctor? Y si necesita ventilación mecánica, bueno, nos echamos a rezar de que haya ventilador mecánico en emergencia. Eso también es otro problema, porque ventiladores en emergencia no es de que sobre. En el regional nomás, que tenemos toda la unidad de cuidados externos con ventiladores. Serían 12, pero las camas están llenas. La Meche, ahorita que estamos haciendo turno, tiene 2 ventiladores nomás. 2 ventiladores mecánicos, por si acaso. No se habla de ventiladores para el calor. Aunque antes era así, la broma, ¿no? No, en la Meche, ventilador. Con las justas, ventilador para el verano. Con las justas. Bueno, en el Belén sí, pero no. Pereñazo que está cerrado, tampoco. Tratamiento, entonces tengo que saber qué darle. Doctor, ¿qué le damos? Bueno, la alternativa sigue siendo igual, ¿no? Le damos extrasona, el macrólido, pero tengo que tener cuidado del peso. Entonces, el paciente tiene riesgo, doctor, de pseudomonas. ¿Cuándo tendría riesgo? Doctor, ¿sabe qué? El paciente tiene POC. Doctor, ¿sabe qué? El paciente tiene bronquiectasis. Doctor, el paciente tiene fibrosis quística, ya pues no le basta. Es una puntuación a favor de pseudomonas, pues chicos, ¿se entiende? Doctor, ¿sabe qué? El paciente tiene el riesgo de germen de enterobacterias. ¿Sí? También es un paciente que tiene que recibir cobertura. O tiene riesgo de estafilocosis. Lo ven con lesiones en piel y tiene la neumonía. ¿Qué vamos a pensar? Que el estafilococo ha sido el causante, pues sí. Entonces, si tu peso es mayor o igual de 5 puntos, tendrías que darle cobertura amplia, a pesar, repito, que es neumonía en la comunidad, pero necesita UCI. ¿Sí? ¿Comprendido? Y ahí le darás carbapenems, por ejemplo, con fluoroquinolona. Eso es lo que dice el esquema español. Muy bien. Y esto como un complemento, ¿qué hacemos? Pues estas son las europeas. Esta es la Sociedad Europea Respiratoria, la Sociedad Europea de Enfermedades Microbiológicas e Infecciosas, la Asociación Latinoamericana de Tórax. O sea, estos tres se parecen porque dicen lo mismo, son los europeos. ¿Qué dicen para neumonía severa o neumonía grave? Bueno, en primer lugar, tiene que ser una neumonía, pero que es un paciente que se vuelve críticamente enfermo. Por lo tanto, va a tener puntuación de score alta, ¿no? De repente un PCI elevado, puede tener un score alto o un SmartCop alto también, ¿sí? Pero no se consideran a los inmunodeprimidos como neumonía aquí en la comunidad severa. En otras palabras, pacientes que usan corticoides, quimioterapia, o que tienen un cáncer, una enfermedad autoinmune, post-transplantados, etc. Eso no los consideraría, no se considera. O sea, por esa, digamos, morbilidad no es suficiente para considerarlo así. Hay pacientes que hacen neumonía y están tranquilos en sus scores. Doctor, que sabe que es oncológico, pero mira cómo respira. ¿Tiene mayor de 30? 25. ¿Satura bien? 96. Entonces, no, pues no hay que exagerar. Porque de repente lo que hacemos es sobretratar a un paciente que solamente con un esquema mucho más sencillo puede mejorar. Ya, entonces por eso es clara la Sociedad Europea en decir que no se consideran los inmunodeprimidos parte de una neumonía severa. Bien. En resumen, acá, ¿sirve la cánula de alto flujo? La respuesta es sí. Incluso desde que vino la pandemia, se demostró que la cánula de alto flujo debe ser un sistema de oxigenoterapia que debe existir en un servicio de emergencias y aparte en una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué ayuda? Sí ayuda. A los pacientes que tienen neumonía grave, adquirir neumonía. Con respecto a los macrólidos o fluoroquinolonas, ¿qué se sugiere? Se sugiere macrólidos antes que fluoroquinolonas en neumonía
adquirir una comunidad grave. Repito, macrólico. ¿Cuál sería el mejor propuesto? Acitromicina. La duración, corto tiempo nomás, 3 a 5 días, no más. ¿Ya? Doctor, le damos 7 días. Pues, ¿qué dice la guía? Se acabó. Doctor, ¿debemos utilizar procalcitonina para valorar la reducción de los antibióticos según la guía? La respuesta es que sí se debe utilizar, pero con la evaluación clínica. O sea, que yo diga procalcitonina 5. Ah, no, hay que hacer otras cosas. Doctor, procalcitonina 0.05. Ah, no, hacemos otra cosa, ¿no? O sea, la procalcitonina solita no me ayuda a decidir. Me ayuda a decidir ese marcador más el cuadro clínico del paciente. Procalcitonina alta y el paciente está tranquilazo, no le hagas caso a la procalcitonina, la clínicamente. ¿Sí? Entonces, lo más importante es el cuadro clínico. Eso es lo que quiere decir esa caja. ¿Se debe agregar oseltamivir en los pacientes con influenza? La respuesta es sí. Tú demuestras que tiene influenza, o sea, una neumonía viral, debes darle oseltamivir. La dosis, ahí no está, 75 miligramos cada 12 horas, 5 días. Repito, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Cuidado si hay falla renal. Muy bien, ¿y ese qué es? Mejores resultados con la terapia con esteroides. Sí, hay que tener cuidado. Solamente con estos pacientes. Por ejemplo, los que tienen neumonía viral por influenza, no les conviene mucho el corticoide. Tampoco a los pacientes al inicio que tengan SARS o el MERS, tampoco. Diabetes no controlada, o sea, con hiperglucemias y darle corticoide, cuidado. O los pacientes que usan corticoide por otras razones, ejemplo, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con vasculitis, etc. Entonces, esos pacientes, cuidado con el uso de corticoides en neumonía crítica. ¿Pero debe usarse, doctor? Sí. Debe usarse. O sea, si tú tienes un paciente con neumonía que viene en la comunidad y es grave, esa neumonía, entonces debes darle corticoide. ¿Ya? ¿Comprendido? Pero hay que tener cuidado si el grupo poblacional pertenece a estos tipos de rubros. Pacientes, repito, que es influenza, no les conviene mucho. Diabetes no controlada, tampoco, tengan cuidado. O los pacientes que usan corticoides per se, porque puedes más bien causarles los problemas. Entonces, ¿cuál sería la molécula que deben usar? Podría ser metilprednisolona, la dosis está escrita ahí. Pero usualmente es la más cara de los corticoides. Lo que hacemos nosotros es hacer una conversión por la dosis equivalente. Entonces acá, si sacamos un cálculo, metilprednisolona 0,5 miligramos por kilo cada 12 horas, por 5 días. Entonces, peso ideal de un paciente, imaginemos 60. ¿Está bien? 60 por 0,5, 30. Entonces le damos cada 12 horas. ¿Qué significa eso? Que le doy 30 mañana, 30 en la noche. O sea, realmente le estoy dando 60 miligramos al día. Entonces, si nosotros convertimos con dosis equivalente, hay que saber la dosis de equivalencia. Entonces, ¿cuál es la dosis de equivalencia? Está escrito ahí. Con hidrocortisona es un corticoide más accesible, más barato, más disponible en los hospitales. Entonces, si 20 miligramos de hidrocortisona es a 4 de metilprednisolona, ¿cuánto estoy usando al día de metil? Hemos dicho 60. Entonces se arma una regla de 3 simple. X es igual a 4. A ver, saquen. Multiplique 20 por 60 entre 4. ¿Ya? ¿Salió? 20 por 60 entre 4. Facilito. 300, excelente. Entonces, la ampolla de hidrocortisona viene de 100 miligramos. La vida media de la hidrocortisona es 8 horas en promedio. Por lo tanto, la indicación médica será hidrocortisona 100 miligramos cada 8 horas. ¿Correcto? Ese es el fundamento, entonces. 100 miligramos cada 8 horas de hidrocortisona. Doctora, ¿qué neumonía le doy? A la que es grave, ya hemos dicho. Doctor, ¿y cómo me valgo pues para saber si es grave? Ya, pues para eso he puesto los scores, pero ya no se pasa. Para eso está el SCAR Score, está el SmartCo, todo, lo que he dicho hace rato. ¿Sí? Entonces ya no tienen forma de fallar. Ni bien tiene su paciente sospechoso de neumonía, tienen que hacer sus scores.
con el objetivo de definir ante qué caso me presenta. Y obviamente salvarle la vida al paciente, porque de repente ustedes lo subestiman el caso y el paciente de un momento a otro empieza a hipotensar, entra en shock, falla ventilatoria y decide pero si lo hubieran hecho el score, no, era un Smart Cop alto, pues doctor, por eso se ha complicado. ¿Se entendió? Espera. ¿Y este qué es? Y la terapia está. Ahora, efecto de este es un artículo actualizado desde este año. ¿Cómo se define el efecto de la mortalidad, que es lo que más me interesa, ¿no? Más bien sería extraordinario que un medicamento demuestre pues que baja la mortalidad, ¿no? Pucha, sería ganador pues de un premio, ¿no? Pero no. ¿Qué dice este artículo en resumen? Para neumonía que tiene la comunidad severa o grave, tratamiento con hidrocortisona durante 7 días, ojo, no se ha demostrado que reduzca la mortalidad. Es improbable. Entonces, conclusión. Doctor, pero entonces no hay que darle. No, sí, tienes que darle, porque mejora el paciente de 3 cosas. 1, menor estancia hospitalaria. 2, menor ingreso a unidad de cuidados intensivos. Y 3, menor riesgo de intubarlo y conectarlo a ventilador. ¿Sí? O sea, tienes esos 3 a favor. Pero la mortalidad no es de que vaya a cambiar. O sea, igual el paciente puede morirse. Pero, repito nuevamente, pero sí tienes que darle el corticoide, repito, en neumonía, pidiendo comunidad grave, por los 3 parámetros mencionados. Porque menos estancia hospitalaria, menos ventilación mecánica y menos ingreso a UCI. Pero de que afecte la mortalidad categóricamente, no es cierto. ¿Sí? Pues, se acabó una, vamos a ver, alto riesgo de morbo y mortalidad. Definición. Que quede claro de una vez. Ahí fue. El intervalo de las guías dicen 48 a 72 horas, ya mínimo 48 horas, no se pasa. El paciente no tiene cuadro clínico respiratorio, está más de 2 días en el hospital y empieza a tener clínica respiratoria. Entonces, doctor, se debe plantear una neumonía nosocomial. Y con respecto a el famoso término, la neumonía posthospitalaria, tiene que usted preguntar los 7 a 14 días previos a un alto hospitalario. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa? Significa, doctor, que hasta 15 días después de haber dado un alto hospitalaria puedo yo sospechar que es una neumonía nosocomial. ¿Sí? ¿Comprendido? Más tiempo no. No se confundan con lo que ya vamos a mencionar más adelante. No, doctor, se ha equivocado usted. 90 días dice la literatura. No, ese es el factor de riesgo. Si yo utilizo en los 90 días previos antibióticos en mi paciente, es un factor de riesgo, más bien para que me haga una nosocomial. Esa es otra cosa. Eso me sirve para el tratamiento, no para la definición. ¿Entendido? Que quede claro. Seguimos. Bueno, la neumonía nosocomial es aquella pues que no va a tener ventilación mecánica, así de fácil. Creo que eso es lo lógico. No va a ser intubado este paciente, en cambio el otro sí. ¿Cuándo se dice que es neumonía nosocomial temprana? Ahí está el criterio de tiempo, de 4 a 7 días. Tardía después de ese tiempo, o sea, después de 7 días. La incidencia, como lo dije, es la segunda infección nosocomial. ¿La mayoría de estos pacientes pueden complicarse? Sí, sobre todo las que tienen neumonía asociada a ventilador. Acá están algunas semejanzas y diferencias. Bueno, estas son las guías americanas de Latinoamérica, por ejemplo. O sea, estamos hablando de ALAT, la Asociación Latinoamericana de Tórax, patentado también por la Sociedad Americana Respiratoria. Fácil. Entonces, ¿qué nos dice? Acá para ellos la neumonía nosocomial sigue siendo la misma definición, pues. Pero y la neumonía asociada al ventilador es aquel paciente que tiene que estar ventilado más de 48 horas. O sea, el paciente no tuvo cuadro respiratorio, o si lo tuvo de repente, pero está ventilado mecánicamente más de 48 horas. ¿Y qué es lo que pasa? Hay nuevos infiltrados,
hay nueva clínica respiratoria, por ejemplo, aumento de las secreciones respiratorias, es tan purulenta la expectoración, hay disminución de la justo saturación de oxígeno, hay hipoxemia definida, el análisis de gases indica que el índice de Kirby está mucho menor, entonces es una neumonía asociada al ventilador. Entonces, repito, la neumonía asociada al ventilador tiene que estar más de 48 horas ventilado, o sea, conectado al ventilador, a eso me refiero. El paciente está sedado, dormido, y está con su tubo en boca y está conectado al ventilador mecánico. ¿Sí? No se olviden ese detalle. Ahora, doctor, si se ventiló 12 horas, ¿planteo neumonía asociada al ventilador? No, pues tiene que ser más de 48 horas. Facilito, pero ni para que se equivoque. Este sí es una diferencia categórica, ¿no? La neumonía nosocomial y la asociada al ventilador. ¿Cuál es el que logro yo detectar al germen con más frecuencia? Tiene que ser el asociado al ventilador. Pues como está intubado, tú tienes más facilidad de ahí aspirar la secreción traqueal y por lo tanto llevarla al cultivo. Eso es lo principal, pues es una diferencia categórica. Con respecto a mortalidad, también es algo interesante. ¿Qué es lo que pasa? Los pacientes con neumonía nosocomial tienen mayor mortalidad que los pacientes que tienen neumonía asociada al ventilador. ¿Por qué? Porque los pacientes con neumonía nosocomial, si tienen riesgo de ser ventilados, ahí tienen mayor mortalidad. En cambio, como el otro que ya está ventilado y se mejora su patrón respiratorio por el ventilador mecánico, tiene menos riesgo de morir, porque la máquina trabaja, salvo que el ventilador esté malogrado. ¿Sí? Entonces, el paciente, yo tengo ahorita neumonía hospitalaria, ¿correcto? No me intuban nada, pero tengo más riesgo de morir comparado a otro paciente que ya me ventilaron, que ya estoy en ventilación. Sí, porque los pacientes puede ser que se compliquen en un momento, pero eso es lo que pasa. Entonces, lo que quiere decir es, ¿ya? Seguimos. Bueno, los factores de riesgo, las diferencias según las vías, va en 4 parámetros. Primer parámetro, la neumonía asociada al ventilador mecánico no se asocia a la edad. Cualquier edad puede ser. Lo otro, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Tampoco, no es un riesgo eso. Lo otro, cirugía torácica y cirugía abdominal, tampoco es un aumento de riesgo para neumonía asociada al ventilador. Entonces son 4 parámetros, repito, que no se asocian a neumonía asociada al ventilador, pero sí a neumonía nosocomial. No se olvide. Entonces, la edad, mientras más edad tenga, más riesgo de neumonía nosocomial. Mientras tengas neoplasia, cáncer, más riesgo de neumonía nosocomial. Mientras se haga una cirugía torácica o una cirugía abdominal, más riesgo de neumonía nosocomial. Pero esos 4, repito nuevamente, no aumentan el riesgo de neumonía asociada a ventilador. ¿Entendido? Ya, no se olviden, esa es la diferencia de esta tabla, por si acaso. Seguimos. Bueno, las interesantes factores de riesgo según las guías, pero acá están separados. Estos son los europeos y estos son los americanos, ¿no? Sino que acá la Asociación Latinoamericana defiende pues a los europeos, por eso. O sea, el ALAT, digamos que se ha divorciado de los americanos acá en esta parte. Así pasa, pues, ¿no? Las buenas familias no se llevan bien a veces de todo, entonces se separan, ¿no? No voy a estar de acuerdo a los europeos. Entonces siempre van a encontrar ustedes en lo que es neumonía, sobre todo nosocomial, esta unión de todas estas guías. Acá es la Sociedad Europea Respiratoria, creo que ya lo dije, la Sociedad de Medicina Intensiva Europea, la Asociación de Enfermedades Infecciosas e Infectología Europea y la Asociación Latinoamericana de Drogas. En cambio acá se quedan solo los dos, pues, ¿no? La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la ATS, que es la Sociedad Torácica Americana. Solo esos dos, 2 contra 4. ¿Sí? ¿Qué dicen en resumen o qué diferencias encontramos? Las guías europeas para factor de riesgo sí lo colocan en la estancia hospitalaria. Si el paciente está con una estancia hospitalaria mayor de 5 días, riesgo de neumonía nosocomial. En cambio acá no lo colocan, pero sí, ojo, administración de antibiótico en los últimos 90 días. Ahí viene el detalle. Entonces, ese detalle de los antibióticos previos administrados los últimos 90 días es un factor de riesgo según la Sociedad Americana, pero no para los europeos. ¿Sí? Okay. ¿Qué más? Otro interesante dato es que los europeos sí dicen administración previa, pero no son tan osados como los americanos, no ponen tiempo.
administración previa. Y los cuestionan, pues oye, o sea que si le he puesto hace un año, es factor de riesgo. Ahí empieza la pelea, ¿no? No, pero es que los estudios de 90 días son americanos. Ese es el detalle. O sea, si tú tienes un producto hecho en América, tú defiendes tu producto, ¿no? En cambio, los europeos que le hagan caso a los americanos tampoco trancan, ¿no? Por eso el tema es político. La guerra, por eso han sido las guerras mundiales, ¿no? Por ser eso, la primera, la segunda, y bueno, la que iba a ser, la tercera. ¿Qué más? Ah, ya. Otro detalle es de que la falla renal sí está a favor para los americanos como factor de riesgo. O sea, falla renal de reemplazo. ¿Qué significa? Paciente en diálisis. Pero no para los europeos. ¿Sí? Entonces, léame el cuadrito, puede venir. Ya están advertidos. ¿Qué dice ahí? Factor de riesgo para gérmenes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente neuroquirúrgico, lo operaron por un traumatismo craneoencefálico, un tumor cerebral, le hicieron un clipaje de un aneurisma, riesgo de accidente. Un paciente con sistema respiratorio, riesgo de accidente. Paciente que usó metronidazol antes, por ejemplo, pacientes con cuadros abdominales, con abscesos intraabdominales, por ejemplo, riesgo de pseudomonas. Pacientes con EPOC, riesgo de pseudomonas, creo que esto ya se mencionó antes. Y los pacientes que son factor de riesgo para estafilococo resistente a meticilina son los usuarios de corticoides. Siempre tienes que cubrir, es un factor de riesgo. Y los otros son los que tienen traumatismos craneoencefálicos pero que no se operan. TEC moderado, por ejemplo. Los pacientes que hacen politraumatismo, los accidentes de tránsito, por ejemplo, pero que no llegan a operarse. ¿Cuándo se operan? Cuando hay un hematoma, por ejemplo, ¿no? Un hematoma epidural, si no lo operas se muere el paciente. ¿Se entiende? Esos pacientes, los traumatismos craneoencefálicos, moderados o pueden ser severos también, que no necesitan operarse, riesgo de estafilococo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ya saben, el microorganismo es similar a la comunidad, una microaspiración de todas las secreciones a nivel de la vía, solamente orofaringea. Lo interesante es que puede ser polimicrobiano. Etiología. Los primeros 4 días, o sea, la temprana, pueden ser gram negativos a la cabeza. E. coli, Klebsiella, puede ser también Enterobacter, Proteus, Serratia. Si se dan cuenta, gram negativo, doctor. Y no tendrían tanta resistencia a antibióticos cuando es temprano, menor de 4 días. Doctor, y cuando son ya más avanzados, a partir del 5.º día, ahí sí viene la faranza. Ahí pueden ser los mismos, pero ya hay resistencia. Ese es el problema que tenemos. Y peor, si hay riesgo de estafilococo, puede ser resistente a meticilina. Entonces acá, si es resistente a meticilina, como mínimo le tendré que poner de antibiótico vancomicina. Como mínimo. ¿Sí? Seguimos. La etiología, dije bien claro, polimicrobiana. En la neumonía asociada de ventilador, ¿cuál es lo más común? Bueno, los 4 grandes dicen que son los 4 monstruos. Enterobacteria, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, pero agregan Acinetobacter. O sea, los mismos gérmenes, ¿se acuerdan del pez? ¿Ya? Del pez, más Acinetobacter. Se acabó. Entonces, pez, PES, dicho, no pez de pescado. PES, ya les enseñé eso. Más Acinetobacter, que es la etiología más frecuente de neumonía asociada a ventilador. No es fácil, no se mareen. Está sencillo. ¿Esto qué es? Bueno, este es el estudio que tipifica la población en porcentajes para cada género. Diagnóstico clínico. ¿Cuál es el gol estándar de neumonía nosocomial? Casi parecido a la neumonía aquí en la comunidad. No hay gol estándar, ¿no? Pero así tengo mayor posibilidad de detectar al germen en neumonía nosocomial. Peor si es neumonía asociada al ventilador. Lo tengo bien posible. ¿De qué me valgo? Doctor, el paciente puede estar febril o hipotérmico persistentemente, puede tener leucocitosis o leucopenia, leucocitosis mayor de 10.000, leucopenia menor de 4.000 en adultos, o hay un incremento del volumen de las secreciones respiratorias, son más purulentas, voluminosas, viscosas, etc. ¿Ok? Seguimos. Y el diagnóstico radiológico, pues necesito una placa de tórax que puede ser a la cabecera del paciente o tomografía torácica, en donde observaré, si es una tomografía, una hiperdensidad con broncograma aéreo. No, eso es lo que voy a observar. Generalmente afectación de un lóbulo o más.
porque las neumonías nosocomiales no son unilobales, la mayoría son polilobales, o sea, mayor de 2 lobos, mayor o igual de 2 lobos. Bueno, y el diagnóstico microbiológico, ¿tengo la posibilidad de hacerlo? La respuesta es sí, pero sí necesito saber si la muestra es representativa de la vía aérea inferior. Para eso tengo dos criterios, justo está en rojo. Un criterio es los leucocitos que encuentro en esa muestra. Y el otro criterio son las células epiteliales de esa misma muestra. Entonces, si los leucocitos es mayor o igual de 25 por campo, es representativa de la vía aérea. Y si las células epiteliales son menores de 10 por campo, también es representativa de la vía aérea inferior. Ahora la pregunta es, doctor, ¿tienen que cumplirse los dos? La respuesta es sí, los dos es lo que vale. ¿Va uno nomás? No. Dudaría yo de su, muestra representativa. No sería una muestra representativa. Imaginemos, ejemplo, doctor, tengo leucocitos 10 y células epiteliales 5. ¿Es representativa? No. Doctor, pero si cumple células epiteliales, ¿pero qué dijimos? Los dos tienen que cumplir. ¿Comprendido? ¿Sí? Entonces acá, los dos. No se olviden, por eso está en rojo. Bueno, estas son las formas de obtener la muestra. Por catéter telescopado, por lavado broncoalveolar, todos son por broncoscopía. Puede ser un aspirado braquial cuantitativo. Todo esto, por ejemplo, acá tenemos una maqueta, ¿no? Acá está con traqueostomía, ingresas con la sonda de aspiración, repito nuevamente, ingresas con la sonda de aspiración y lo que haces es aspirar la muestra. Aspiras la secreción. Como la sonda es larga, entonces justamente la sonda tiene un orificio que permite por succión aspirar la flema. Entonces le pones el dedito, aspira y la flema se queda en la sonda. ¿Qué es lo que haces después? Como quedó la flema dentro de la sonda, conectas una jeringa, le pones cloruro de sodio y vacías toda la muestra en un frasco estéril. Eso es lo que se hace. Y esa es la forma de obtención de la muestra. Repito nuevamente, por aspirado traqueal directo. Bueno, hay técnicas no invasoras, sí, pero ya pertenece a los, digamos, buena logística de los hospitales. No lo tenemos, por ejemplo, regional. Otra técnica no invasora, bueno, mejora su sensibilidad y especificidad si combinan las cosas. Por ejemplo, tú haces un cultivo cuantitativo y a la vez un simple nada más, donde detectas el germen, pero es importante porque así le realizas el antibiograma. ¿Cuál es lo importante? ¿Detectar el germen o el antibiograma? La respuesta es los dos. Quiero saber qué germen es, pero lo más importante es el antibiograma. Porque el antibiograma, ¿qué me va a decir? Hay un parámetro importantísimo que se llama concentración inhibitoria mínima. Si la concentración inhibitoria mínima es de menor valor aritmético, es mucho mejor para matar a ese bicho. Entonces, por ejemplo, doctor, tengo una concentración inhibitoria mínima de 2 para un antibiótico, ok. Y otro antibiótico también es sensible a otro, pero tiene concentración inhibitoria de 16. ¿Cuál escojo? El de menor valor aritmético. ¿Comprendido? No se olviden, porque ese es un dato que no está ahí, lo menciono. Ya les dije que si clase expuesta viene de lo que también hablamos en exposición. Algoritmo diagnóstico, bueno, similar, ¿no? Tienes un paciente, la sospecha, la estancia correspondiente, 48 horas, mayor o igual de 48 horas en el hospital, o tiene en los últimos 7 a 14 días de alta hospitalaria, tiene la sospecha de neumonía nosocomial. Tienes el cuadro clínico, entonces le realizas los estudios analíticos, le realizas la radiología, podrías realizar muestras microbiológicas, es decir, cultivar el esputo. Y lo otro también, siempre y cuando haya sospecha, podrías hacer el dosaje de antígenos, tanto para Legionella como para el neumo. Realizas la tinción por broncoscopía, lavado broncoalveolar o aspirado traqueal directo y le das antígeno. Le das de acuerdo a lo que tú encuentras y la gravedad del paciente. Paciente neumonía nosocomial crítico, no le voy a dar un simple amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? Además eso no sirve para intrahospitalaria, es para nosocomial. Perdón, no sirve para aquí en la comunidad, sirve para aquí en la comunidad, pero no para la comunidad. Entonces nos enfocamos. ¿Qué hacemos? Todo empieza desde el inicio. Doctor, ¿va a ventilarlo usted al paciente? Eso es lo que se tiene que definir.
para eso los scores, ¿no? Y también el valor de criticidad del paciente. Tú tienes un paciente hipotenso, está en shock, paciente crítico, ¿no? Entonces, por lo tanto, inestabilidad hemodinámica. Un criterio, que ese paciente lo más probable se va a ir a la ventilación. Es diferente a aquel que ya está ventilado y solamente se agrega otro antibiótico. Es diferente porque ya el ventilador nos ayuda, ya que el paciente está sedado y solamente se deja gobernar su respiración por el ventilador mecánico. ¿Entiendes eso? O sea, ahí es más sencillo. Pero el nosocomial no, pues porque está grave, respirando mal, y luego después vas a intubarlo, sedarlo y después ventilarlo. Ese es el problema. Por eso es que eso se puede morir más rápido. En cambio, en la neumonía asociada al ventilador, está con el ventilador, eso ayuda. Se puede morir menos. ¿Ok? ¿Entiendes eso? Por eso el más peligroso sería una neumonía que tiene la comunidad grave y un paciente con neumonía nosocomial que no está ventilado. No se olvide. ¿Ya? Bien, entonces, doctor, lo vamos a ventilar al paciente, está en shock y se ha utilizado antibiótico los últimos 90 días, o sea, este es americano. Si la respuesta es sí, tienes que dar doble cobertura antibiótica. Si la respuesta es no, valoramos riesgo de gran negativos, como bronquiectasia, CEPOC, fibrosis. Si tiene eso, caballero, doble cobertura antibiótica. Si no tiene eso, valoro si hay riesgo de estafilococio. Estafilococo resistente a penicilina. ¿Hay riesgo? Si hay riesgo, sí, tengo que añadirle vancomicina. Si no hay riesgo, me quedo con una sola cobertura. Puede ser piperacilina tazobactam, cefepima, puede ser carbapenem, sólido. En cambio, doble cobertura antibiótica, ahí sí pues tengo que asociarlo. Por ejemplo, podría ser piperacilina con vancomicina si hay riesgo de estafilocosis. Podría ser imipenem con vancomicina también. Podría ser imipenem más levofloxacin, o sea, se combina. Entonces, que si hay riesgo, repito, está en shock o ventilación, está con riesgo de gran negativas, es un riesgo de estafilococia, doble cobertura antibiótica, o sea, no es monoterapia. ¿Ok? No es monoterapia. La única posibilidad que sea monoterapia, lo acabo de decir, que no esté para ventilador, que no esté en shock, que no haya recibido antibiótico en los últimos 90 días, que no tenga riesgo de estafilococia, que no tenga riesgo de pseudomonas. O sea, es un paciente bonito, digamos, ¿no? Pero les cuento que eso no es lo frecuente, pues. Los pacientes que vemos en los hospitales son terriblemente complicados. Por eso es que ya la mente de una neumonía nosocomial, yo ya estoy dándole ya doble cobertura. Es lo más frecuente que hacemos. Pero hay que valorar bien también, porque no hay que exagerar. ¿Sí? ¿Comprendido? Listo. Seguimos. Bueno, y esto tiene que ver igualito con lo que vimos en neumonía que la comunidad, algo parecido, ¿no? Lo mismo, ¿tienes riesgo o no? ¿Qué antibiótico le damos? Doble cobertura antibiótica cuando hay riesgo, ya dijimos, para estafilococia, para pseudomonas, o cuando está en riesgo de ventilación o en shock. ¿Sí? Un paciente en shock y neumonía nosocomial, ¿una sola cobertura antibiótica? No, pues hijos, tiene que ser dos. Puede ser que así venga el examen. Paciente con neumonía nosocomial, está en shock y tiene justamente indicación de ventilación mecánica. La mejor cobertura antibiótica es, y viene solo antibiótico, piperacilina, cefepime, amoxicilina sulfamulánico, imipenem, vancomicina, ya esa es la respuesta. Doble cobertura antibiótica. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que no vayan a fallar. Y finalmente, bueno, este del artículo, que es prácticamente lo mismo que he dicho. Y esto sí lo aprenden, pues. Estos son a dosis plena. Los medicamentos a dosis plena. Farmacología. Así que, pero ojo, solamente les preguntaré a dosis plena, porque ya si los hago con tasa de filtración natural, ahí sí los termino de asesinar. La idea no es esa, eso ya lo verán en infectología. A ver, empecemos. Vancomicina, 15 miligramos kilo. Si lo multiplica por el peso ideal, más o menos sale 900 cada 12 horas. Entonces, en resumen, la ampolla de 500. Entonces serían 2 ampollas, porque es un gramo, cada 12 horas. ¿Ok? Registren bien esto, ¿no? Porque eso va a venir en el examen. Linezolid,
La ampolla 600 miligramos cada 12 horas. Vancomicina y linezolid se tienen que pasar lento, en 2 a 3 horas. Siempre. No se puede permitir que pasen media hora, 15 minutos, no, falso. Causa efectos adversos. Siguiente fármaco. Piperacilina tazobactam. Piperacilina viene de 4,5 gramos. Tazobactam de 0,5 gramos. La cobertura amplia, dosis plenes, una ampolla cada 6 horas. ¿Sí? Siguiente. Cefepime, facilito. Cefepime viene de 1 gramo la ampolla. Dosis plenas, 2 gramos cada 8 horas. O sea, 6 ampollas al día. ¿Sí? ¿Qué dicen? Ceftazidima, facilito también. Es igualito que el cefepime. Viene de 1 gramo. 2 ampollas cada 8 horas. A dosis plena. Imipenem, cilastatina. La ampolla viene de 500 miligramos. 500 endovenoso cada 6 horas. Pero esta sí se pasa lento también. 3 a 4 horas. ¿Ok? Escuchen bien la dilución. Después no digan, no, doctor, reclamamos. Está grabado. Ahí está mi defensa. Meropenem. La ampolla viene de 500 miligramos. 2 ampollas cada 8 horas a dosis plena. ¿Sí? O sea, 1 gramo cada 8. ¿Qué más? Astronam, facilito también. Viene 500 sobre 1 gramo. 2 gramos cada 8 horas. Ciprofloxacino, no es tan recomendado esta cobertura, así que no la aprendan. Levofloxacino sí, 750 miligramos, pero las ampollas vienen de 500, más caro viene de 750. Es una de las más caras, sería cada 24 horas. Amicacina, generalmente damos 15 miligramos por kilo. Multipliquen 15 por 60, 900, pero la ampolla viene de 500 o de 1 gramo. 1 gramo cada 24 horas. ¿Sí? De amicacina. Gentamicina no es muy recomendada, anúlenlo. Tobramicina no lo usamos mucho, tampoco. ¿Cuál más? Colistina sí. Anota. La colistina es una polimixina. Su dosis, bueno, la ampolla viene de 150 miligramos. ¿Sí? Viene de 150 miligramos. Entonces, ¿cómo administramos colistina? Administramos dosis de ataque. Es decir, 300 miligramos en polvo, 2 ampollas por lo tanto, ¿sí? Y luego 150 miligramos cada 12 horas. Así se administra colistina. O la polimicina. Polimicina E. Seguimos. Bueno, son conclusiones y acabamos. Vámonos al TV. ¿Hay tiempo? No es Papá Noel de civil. Por favor, tengan la amabilidad de preguntar al maestro. Para poder charlas. No, es el gran ingeniero. Gran ingeniero. Esa fue la fecha, hijos, 24 de marzo, ¿ya? El Día Mundial de la Tuberculosis. ¿Por qué? Por el gran maestro Robert Koch. El gran maestro Robert Koch justamente presentó su trabajo, su desarrollo justamente científico, a la Comisión de Expertos Científicos Alemanes, el 24 de marzo de 1882, en donde dijo la causa justamente de esta enfermedad es un vacío, y por eso le llamaron Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Es un bacilo ácido alcohol resistente. Por lo tanto, no es de que salga como una simple tinción grave, es una tinción más especial, que es la tinción de Sid-Nielsen. Así dice Sid-Nielsen. Esa es la pronunciación correcta, Sid-Nielsen, porque en mi grupo de rotación, con las justas pronuncian Sid. ¿Ustedes no? ¿Ustedes no han dado control de la vida? ¿Sí? ¿Ah, sí? Bien. Por favor, hijos, vaciloscopía con la tinción Sid-Nielsen. ¿Ya? Entonces, el Día Mundial de la Tuberculosis, 24 de marzo. Resten, ¿por cuántos años se cumplieron? Desde 1882. A ver, háganse uno. Sí. No, pero ¿cómo hacer 100? Exacto, pues sí, para respetar al maestro. 2025 menos 1882
La respuesta es 146. Imagínense. Casi una centuria y media. Ahora la pregunta es, ¿por qué en la actualidad? ¿O estarán camuflados? ¿Por qué en la actualidad no habrá tantos maestros geniales como antes? ¿Ustedes se explican? ¿No se han preguntado? ¿Por qué no? Por ejemplo, así para ponerlo en diferentes áreas de la cultura. Por ejemplo, ¿por qué no hay otro César Vallejo en la actualidad? ¿Por qué no está de repente jovencito, poniendo sus poemas para hacerse probablemente más adelante famoso, ¿no? ¿Por qué no habrá otro, de repente, personaje, Vargas Llosa, ¿no? Que nos ha dejado? O al olvidado José María Arguedas. Si ustedes quieren saber de peruanismo, tienen que leer a José María Arguedas. Extraordinario. Cuando tengan tiempo, ojalá, en lugar de leer tonterías, se ponen a leer sus obras. Sí, porque para leer tonterías ustedes son campeones. Doctor, que los reels son tonterías, sí. Porque no saben perder el tiempo. O las historias de Instagram, no sé qué tal más hay. O los TikTokers. Bueno. Vamos a adelantar. Pero que sepan esto que alguna vez les dije. Ahí está el maestro. Él fue René Lenné, que era justamente el creador del primer estetoscopio empírico. Con una historia bien bonita que ya lo contaré más adelante, no quieren que la cuente de nuevo. Pero el maestro, que no solamente tuvo sus aportes, ¿no?, en la neumología, también tuvo sus aportes en otras ramas clínicas, incluso hasta patología, falleció de tuberculosis. Qué contradicción, tanto lo buscaste y lamentablemente falleció por tuberculosis. Y así grandes personajes, chicos. Por ejemplo, miren, Franz Kafka, literatura, la metamorfosis. Becker, literatura española. Celsius, ¿quién es Celsius de la literatura? El más grande de todos, el gran violinista, que tenía pacto con el diablo. Nicolò Paganini, también murió de tuberculosis. El maestro Chopin, extraordinario, es un arte del piano, también murió de tuberculosis. Incluso recuerdo la historia, por eso Chepelín, un gran personaje, ¿no?, hacía sus sketches, ¿no?, de estos personajes, y él lo hizo tosiendo horrible, ¿no? Simón Bolívar, ¿no?, el libertador, ¿no? También, bueno, es lo que dicen los historiadores, ¿no? Pero así que, ¿no, doctor, le han hecho el siniestro? No le han hecho, no le han hecho la tintura siniestra. El cultivo, ya no queda en hipótesis diagnóstica nada más. El gran libertador, claro, gran libertador, pero para realmente más los colombianos. Para nosotros no mucho, por si acaso, sino que somos muy desagradecidos. Alguna vez pónganse a leer la historia del Perú. ¿Por qué? Porque realmente, y más que se acerca a la independencia de nuestro país, no es cierto de que los peruanos que vivían en esa época querían la mayoría, pues, la independencia. No es cierto. Nos ha engañado así. Los burgueses, esos tenían conexiones con el virreinato español. Ellos no querían eso. ¿Entiendas eso? Por eso nuestra historia es muy triste. Incluso, si leen un poquito más, la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, no lo ganaron los peruanos, lo ganaron los chilenos, argentinos, colombianos, hasta los venecos. ¿En serio? Contra peruanos. Qué triste es nuestra historia. Por eso hay que saber la historia para no repetirla, es lo que nos dicen los maestros. ¿Sí? Entonces lean, porque a veces es importante leer la historia del Perú. Entonces el gran libertador, bueno, él sí se puso, como se dice, lo que hace pues un real general, ¿no? Ah, ¿tú no quieres la independencia? Fusilado. Por eso es que la gente también no lo quiere mucho, los peruanos, a Simón Bolívar. Por eso, ese es el detalle.
Y el pobre San Martín se dio cuenta, oye, ¿verdad? Esta gente no tiene independencia, yo estoy acá por la pura. Así que me voy. Sí, ustedes son unos chévulos. Váyanse. No. Así fue la historia de Luis, por si acaso. Y Bolívar sí, pues. ¿No quieres? No, sí quiero, ya, de acá. A trabajar, a soldado. No, yo no quiero, fusilado. Así era. Por eso es que no hay buen recuerdo de él, pero murió de tuberculosis. Sí. Bien hecho, bien hecho. Bueno, y ella pues fue la esposa de San Martín. Por eso supuestamente San Martín debió tener tuberculosis. Nada más por eso lo pongo. Ya que estamos cerca de nuestras fiestas patrias. Pero lean la historia, porque yo la verdad cuando lo leí por primera vez me quedé sorprendido. Entonces, ¿qué aprendí en el colegio? Me he engañado, dije. Me han mentido. Y yo le pregunté a mis padres, papi, ¿cómo era esto del bolognese? Realmente, pues, Alfonso Ugarte, ¿cómo era? No, sí, grandes seres. Pero yo no sabía que en el transporte fueron traicionados. O sea, Bolognesi pidió apoyo. ¿Y qué hizo este desgraciado? Que no lo apoyó. No más detalle. Estaba confabulado con esto. Contra el enemigo. Los chilenos. ¿Se acuerdan? Alfonso Ugarte. ¿Saben quién fue Alfonso Ugarte? Era rico. Era rico. Recontra acaudalado. Y miren, a pesar de ser rico acaudalado, se fue a enfrentar a la batalla. ¿Ustedes creen que un acaudalado ahorita se va a dar la vida por la patria? Nicanor, sí, Nicanor. ¿Sí o no? Pero por eso pónganse a pensar en la historia del Perú. Entonces, igual con la independencia. Pero bueno, ahí lo dejo para que a futuro le escuchen esta grabación y se van a leer. Bueno, nuestra Santa Rosa de Lima, ¿no? Eso sí fue muy triste, ¿no? Pero sí, también tuberculosis. Vamos avanzando en terapia, creo, por el tiempo. Pero al menos para presentarles eso. Ahí va. Tuberculosis latente. Usted puede hacer. Tuberculosis latente tienes la infección, pero no haces enfermedad. Pero si no lo manejas, puedes causar complicaciones. Entonces, cuidado con la tuberculosis latente. Así que, en conclusión, háganse su prueba de Mantoux mejor, sobre todo que ya están exponiéndose al hospital y cuando sean, pues, previo al internado. Prueba de Mantoux es la prueba de tuberculina, el famoso PPD, ¿no? Pero, ¿cuál es mejor, doctor? ¿El PPD o es mejor el interferón gamma? Claro, es el interferón gamma, sino que lo malo es el precio, ¿no? Te vas al laboratorio en 1.200 soles, ni la pensión de la universidad. No. Más bajo, pero es caro. Interferón gamma, cuantiferón sería el mejor. El Tv-Spot también, pero es un poquito más caro que este. Lo mínimo, eso sí, porque alguna vez lo hemos solicitado a un paciente que tuvo que recursearse para lograr, lo necesitaba. 650 soles, cuantiferón. Acá en la calle. De 1.200, o sea, sí se logró al menos un descuento importante, pero igual caro, imagínense, para el común denominador de la población. Bien, entonces, si tú tienes tu prueba de Mantoux o tu interferón gamma positivo, hay que hacer la imagen. La imagen es compatible con TB, terapéutica, iniciar tratamiento. Si es normal, bacán, entonces podemos darle la quimioprofilaxis para TB latente. Si tu Mantoux o tu interferón gamma es negativo, chévere, vas igual, valoras, ¿no?, al paciente, pero la epidemiología. ¿Vive con un paciente con TB? Sí o no. Ahí está la clave. Doctor, si vive con un paciente con profilaxis, 2 o 3 meses. Doctor, no hay ninguna infección tuberculosa, ningún familiar, ahí lo dejas. Y en la quimioprofilaxis valoras nueva prueba de Mantoux o cuantiferón. Le sale positivo, caballero, placa de toro de nuevo. Compatible con TB, tratamiento normal, entonces quimioprofilaxis. Y finalmente, si es negativo, ya pues lo dejas, descansa. Bueno, estos son placas que no se ve bien, lamentablemente, pero lo clásico es la afectación en ápices. No se ve bien, ya lo verán ahí pues cuando se toman el dispositivo, ven en ápices. ¿Por qué? ¿Por qué le gustan los ápices al Mycobacterium tuberculosis? Tiene que ver con el oxígeno. Puede ser eso, la perfusión justamente del oxígeno. Eso tiene que ver no
sé si conocen las zonas de West. Ya, con eso tiene que ver entonces. ¿Ya? Por lo tanto, le gustan los ápices a Mycobacterium. Ojo, pero estamos hablando de la reinfección, pues, ¿no? O sea, cuando hace enfermedad. Recuerden que la prima infección primero es el complejo de Gog, ¿no? O cuando ya se cura el complejo de Gog, el complejo de Ranger, ¿no? Acuérdense de eso, eso es ya microbiología. Bien. Pero lo más frecuente que van a ver son pacientes de este tipo, con afectación en ápices. En Perú, sospecha de tuberculosis. Y el otra afectación, sobre todo en jóvenes, es radiopacidad con la curva hacia arriba, curva de Moisson. Derrame pleural, puede ser tuberculosis pleural, que también es bastante frecuente en nuestro país. Bueno, este es de la norma técnica, esto sí tienen que aprenderlo de memoria. ¿Cuándo es paucibacilar? Paucibacilar. De 1 a 9 bacilos ácido alcohol resistentes se incitan por sus observados. O sea, en otras palabras, el estudio de baciloscopía te puede salir, que tú has visto casos, 5 bacilos. Ahí es paucibacilar. ¿Sí? Cuando es baciloscopía una cruz, ya están los criterios. Baciloscopía 2 cruces, igualito. 3 cruces, igualito. Esto tiene que estar de memoria. ¿Sí? Que realizar, no mata gente. Viene en el examen CIOS. Esto también es importante que sepan. El test de ADA o de adenosina-aminasa debe medirse en todas las secreciones posibles que sospechen donde está la tuberculosis. Por ejemplo, doctor, tuberculosis pleural. Realizan una toracocentesis y parte de los estudios que van a pedir es el test de ADA o adenosina-aminasa. Incluso desde el punto de vista de los estudios en evidencia, es mucho mejor el test de ADA en el líquido pleural. Ya está patentado. Si es mayor de 35 unidades por litro, sospechoso de tuberculosis. Ojo, sospechoso he dicho, no he dicho es tuberculosis, por si acaso, porque también hay otras causas. ¿Ok? Pero es sospechoso. Entonces ahí manda el cuadro clínico. Doctor, pero el paciente tiene fiebre, suda por las noches, está hiporéxico, ha bajado de peso. O sea, el paciente está el queso. ¿Dónde vive? O sea, que vive en los caseríos, doctor. ¿No se alimenta bien? No, doctor. No tiene trabajo. ¿Y tiene eso? ¿Qué? En Perú todavía. Tuberculosis. ¿Está bien? Seguimos. Siempre hay que hacer un estudio de amplificación de ácidos nucleicos. También, si es posible. Lamentablemente en nuestro país no está muy patentado el estudio de amplificación de ácidos nucleicos. No como en otros países, que inclusive en 30 minutos ya tienes definido si es multilogo resistente o no. Y encima si es resistente. O sea, en otras palabras, estamos recontra retrasados. Solo tenemos uno nada más de amplificación de ácidos nucleicos, al menos en nuestra región. Estoy hablando del Ministerio de Salud, no estoy hablando de privados ni nada. ¿Se entiende? Porque el privado es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tenemos acá? Tenemos la de GeneXpert, que se escribe GeneXpert. ¿Y por qué nos ayuda esa amplificación de ácidos nucleicos? Porque también nos permite definir si hay resistencia a la rifampicina. ¿Sí? Esa es la importancia de ese estudio de amplificación de ácidos nucleicos, a pesar que es el único. Repito, en otros países están mejores ensamblados y ya en 30 minutos tienen definido, oye, este es resistente a este. O sea, que es una locura, de verdad. Una tecnología pues, de otro nivel. ¿Merecemos eso? Claro, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues no hay fondos, no hay plata. Es lo que dicen los hospitales. Te vas, quiero compra de esto, administrador, y acá el administrador del hospital. Ya, pasa logística. No hay fondos al administrador, no hay plata. Que acabo se bloqueó tu documento. Tanto que te costó hacerlo. En serio, así funciona, aunque suene a broma. Así funciona. Por ejemplo, tú quiero en la meche, un tomógrafo. Listo, haces todas tus especificaciones técnicas, todo un ensamblaje de documentos que te demora un mes. O tal vez más. Listo, entra, ya, igualito, administrador, pero te da logística igualito, lo que dice, no hay plata. ¿Se entiende? Entonces, qué mal estamos. En lugar de ver otras alternativas para ver fondos y todo eso.
lo saben de repente, o si lo saben ya pues lo mejoran. Hay rubros definidos, por ejemplo, este rubro de gasto está para tal, digamos, objetivo. Por ejemplo, esta plata, 10 millones de soles para implementación de papel. Luego, 5 millones de soles, por ejemplo, para sanitarios. ¿Ya? Y el dinero para el tomógrafo, mejor, cero. Oye, pero hay platita ahí, ¿no? De sanitarios, hay platita ahí. No, eso no se puede tocar. No, pero sí, no se puede tocar. Pero ahí está el dinero, no se puede tocar. Más bien, si te lo tocas, ¿qué pasa contigo? Excelente. Proceso administrativo. Corrupción, tú, ya a la cárcel. ¿Sí? Te hacen conocer Canadá. ¿Entienden? Así de ilógico es el Estado. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, seguiremos mal, esperemos que no. ¿Algún día cambiará? Bueno, quiero ser muy optimista a la vez. Soy realista, pero también pesimista. Miren, a mí desde que era estudiante, así como ustedes, me dijeron algún día cambiará. Miren cuánto tiempo ha pasado. Ya tengo 19 años de médico, alucina. Y nunca ha cambiado nada. ¿Se dan cuenta? Moriré y no va a cambiar nada. Seré una estadística más de un médico que muere. Se acabó, ¿se entiende? Es lo mismo que pasa. Entonces, cambien ustedes, son estudiantes universitarios. Cambien su país, cambien el mundo. Voten por mí en el 2030. Es una broma, pues sí, para que se ríen. De repente ni vivo estaré en el 2030. Bueno, ahí que quede. Bueno, terminamos con la 4 partidos. 4 minutos. Me extendí otra vez. Bueno, estas son las normas técnicas, hijos. 2013, 2018, 23 y esta es la última del 24. ¿Cuál es la diferencia? No se olviden de cómo es la tipificación. El número de adelante me indica, claro, me indica justamente el tratamiento de los meses. Estas son las iniciales que tienen que aprenderlas. R, rifampicina. H, isoniazida. Ya sé, toca atento. Z, piracinamida. E, metapultón. ¿Ya? Acá este subíndice indicaba que eran solo 3 veces por semana. Pero esto ya es antigua. Ya no es así. Ya cambió ya. Por eso, ese es el esquema de la norma técnica del 23. Ya fue. Que incluso lo dividía sin VIH y con VIH. No pasa nada. Ahora todo está unido. Con o sin VIH se da ese esquema. Los 6 meses sí es cierto, pero ahora la segunda fase es diaria. No olvidarse eso, nada más, es el cambio que hay. Bueno, les diré que este cambio debió ser hace más de 10 años, pero ya esa es otra cosa. Porque los expertos lamentablemente no se ponían de acuerdo. Pero la evidencia científica ha sido tan fuerte, tan potencial, que ya pues, o sea, ya no tenían vuelta que darle. Tuvieron que echarse, ¿cómo se puede decir? Echarse a perder ya, caballeros. O sea, tienen que gastar más en esquema antitébrico. Para la miliar, meningia y osteoarticular, ¿se extendía hasta 10 veces? Sí, la norma técnica actual dice que sí. Ahora, con respecto a la meningia, pericárdica y miliar, tienen que agregar corticoides. De todas maneras, solo un comentario adicional de mi parte, es de que a nivel internacional, la que sí está definido para dar corticoides es la tuberculosis meningia. Las otras no, pero acá en nuestra norma técnica dicen que sí. Habrá que hacerles caso. Sí, pero si somos estrictos en la evidencia científica, la meningia sí o sí. Lo pregunta el examen, ¿cuál es la tuberculosis extrapulmonar que sí o sí tienes que ponerle corticoides? La meningia. ¿Entendés? Pero repito, pero si dice la pregunta, según la norma técnica del año 2024, ¿cuál de las tuberculosis recibe corticoides? Las respuestas son las 3. Meningia, pericárdica y miliar. Ya dije. ¿Qué corticoide? Prednisona. La buena noticia es que viene de 3 presentaciones, de 5, de 20 y viene de 50. ¿Y por qué? Porque así es fácil la articulación. Porque lo que yo voy a darles es
más o menos de 1 a 1.5 miligramos por kilo por día. Entonces colocamos dosis de acuerdo al peso ideal, 60 kilos. Entonces empiezo con 1,5. 1,5 por 60, 90 miligramos. ¿Cómo le daría en tabletas? La de 50, 1 y 2 de 20, pues 50 más 20, 70, más 20, 90. Sí, por eso es fácil las presentaciones, porque nos ayudan a tipificar la dosis, a titularla bien, ¿ok? Y así le doy y voy haciendo un descenso del 30% cada semana, por 4 semanas. O sea, a la segunda semana, descenso del 30%. Tercera, así sucesivamente hasta suspenderlo. O sea, así el corticoide. Lo que sí hay que decirle al paciente que tiene el riesgo de hacer un síndrome de Cushing, ¿no? Después te va a decir, ¿qué me está pasando? ¿Me está haciendo mal este? Se ve con cara pues hinchada. ¿Qué ha pasado? Si no le informas al paciente, ¿qué va a hacer? Se va a asustar. Y va a pensar que en lugar de hacerle beneficio, le estás causando perjuicio. Y va a, lamentablemente, suspender el tratamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que informar. ¿Comprendido? Bueno. Seguimos. La TB farmacoresistente. De hecho, que va a tener resistencia como mínimo a un fármaco anti-TB. ¿Cuáles son los más frecuentes? Isoniazida y rifampicina. Pero ojo, si es resistente a rifampicina, ya es el multidrogo resistente. Que quede claro eso. Por eso es que la amplificación de ácidos nucleicos, el GeneXpert, justamente nos ayuda a saber si es resistente a rifampicina. Si saliera resistente a rifampicina, es MDR, multidrogo resistente. Y ahí cambia el esquema, cambia la cobertura. Seguimos, bueno, estos son los factores de riesgo, que abandonó, que tuvo pues esquema fallido, contacto con un paciente con tuberculosis MDR, etcétera, etcétera. Estos son los grupos. Este de la norma técnica del 23, que prácticamente es igualito, salvo que en el grupo C ya agregaron a Delamanid, ¿sí? O sea, en la actual agregaron a Delamanid o también Protemanid. ¿Ya? Anoten eso no está. Lo han agregado a Delamanid o a Protemanid, que son las moléculas que han tenido una excelente evidencia científica de mejoría a nivel internacional, publicada en New England incluso varios años atrás, sino que se han quedado lentos pues por el esquema anti-TB. La norma técnica peruana tiene muchas fallas, ¿no? O sea, ya con esto, publicación de que día ya han mejorado esas cosas. Delamanid, repito, se agregó. Vamos, ¿cómo se da el tratamiento con resistencia a isoniazida? Eso significa resistencia a isoniazida. H, acuérdense, isoniazida. El esquema es, tienes que darle, estos son iniciales, ¿no? Pero ya lo voy diciendo. Esto está en el artículo que mandé a su delegado, por si acaso. Levofloxacino, rifampicina, ethambutol, niacinamida. ¿Cuánto tiempo diario? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. ¿Ya? Doctor, ¿y si es resistente a rifampicina o sea MDR? Obvio que no lo voy a dar rifampicina. De todas maneras, podríamos darle este esquema, que es lo que está patentado. Acá ya empieza la jarana. Acá es bedaquilina, anoten, bedaquilina, Protemanid, repito, Protemanid, Linezolid y moxifloxacino. Son iniciales que están, repito, en la norma técnica. Solo es cuestión de que busquen la página, por eso le envían su delegado. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Ahora, ¿a quién no le doy 6 meses? A los que tienen TB meningia, osteoarticular o milia. Ellos son las excepciones, por eso lean bien ahí. Doctor, ¿qué esquema puedo darle también a resistencia a rifampicina? Es que hay 2 esquemas. El que dieron anteriormente es el esquema corto. B-PAL. Ahí está, B-PAL. El esquema corto, acortado es 6 meses. Pero el que tiene los 3, bedaquinina, linezolid y clofazimina, entonces ese es el esquema. Le doy 9 meses. Ya, repito, bedaquilina, linezolid, levofloxacino, clofazimina, 9 meses. Claro, niacinamida también por el beneficio que da. Es el esquema para, ojo, resistencia a rifampicina, pero el esquema BLC, que no es corto. A corto es 6 meses, que es el anterior. Este es 9. Seguimos. ¿Y qué
Lo único que cambia es que le damos más tiempo. Ya no le damos 9, podemos llegar hasta 18 meses. Ya se valorará de acuerdo a la comisión de expertos. Para eso está el CENER, ¿no? Que es la comisión de tratamientos, ¿no? Entonces, ellos son los que deciden cuánto tiempo. Muy bien. ¿Este qué es? Este es un alternativo. O sea, puede, de repente encuentras algo de resistencia en los cultivos o no lo tolera bien el paciente, le puede dar esta alternativa. Bedaquilina, Dinesolid, moxifloxacino y piracinamida. Es el alternativo para MDR. ¿Qué es el pre-XDR? Tiene dos resistencias, isoniazida y rifamicina como mínimo, pero tiene una tercera resistencia, bien sea una fluoroquinolona o un inyectable segunda línea. ¿Cuáles son los inyectables segunda línea? Canamicina, capromicina y amicacina. Canamicina, amicacina y capromicina. Esos son los inyectables segunda línea. Entonces el pre-XDR tiene tres resistencias: a isoniazida, rifampicina, bien sea una quinolona o a un inyectable de segunda línea. Doctor, ¿y si es a los 4? Facilito. Si es a los 4 es XDR. O sea, a isoniazida, a rifampicina, a la quinolona y al inyectable es un XDR, extremadamente resistente. Así que espero que no se equivoquen. Pre-extremadamente resistente, solo a 3. Extremadamente resistente a 4. Está facilito, pero no se espera. ¿Lo leo bonito? Seguimos. Esto es lo que le dije, ¿no? Del Comité de Evaluación de Recalcamientos. Ellos son los expertos que deciden sobre todo en pre-XDR y XDR. El tiempo sí, definitivamente le voy a dar por 18 a 24 meses. ¿Ok? Lo de acá es solamente informativo, hijos, si no con esto ya los mato. No es de que lo aprendan, pero al menos para que sepan qué se da. ¿Por qué que venga? No. Ya no, doctor, por favor. Ese es el BEPAL para XDR, el BLSC, el prolongado. Y este es para el XDR, que es parenteral, o sea, para que vean, es terrible. Ahí sí le agregan imipenem o meropenem, ya dependerá. Esto no viene, repito, soy mucho pero sí va a venir el esquema normal, o sea, y anote porque no está eso en la diapositiva, no sé qué pasa. A ver, ahí está. Anote por favor. Isoniazida, ya saben que es la H. Rifampicina, con eso terminamos. R, rifampicina. E de etambutol y Z de piracinamida. Entonces, la dosis por miligramo por kilo. La que está definida para isoniazida es 5 miligramos por kilo. Ya, anoten que eso no está. Lo agregaré en todo caso en la diapositiva cuando le dé a su delegado mañana. La rifampicina, 10 miligramos por kilo. El etambutol, 20 miligramos por kilo. Isoniazida 5, rifampicina 10 miligramos por kilo, etambutol, ¿cuánto dije? 20. Piracinamida, 25 miligramos por kilo. ¿Ok? 25 he dicho. Ahora, ¿de qué presentación viene la molécula? Anoten, isoniazida en tabletas viene de 100 miligramos. La rifampicina viene en cápsula de 300 miligramos. El etambutol, a ver, isoniazida 100, rifampicina en cápsula de 300 miligramos. El etambutol viene en tableta de 400 miligramos. Y la piracinamida viene en tabletas de 500 miligramos. ¿Ok? ¿Y por qué hemos hecho eso? Facilito. ¿Por qué? Por el peso ideal del paciente, que es 60 kilos. Vamos con isoniazida, al toque nomás. ¿Cuánto dije isoniazida? 5 miligramos por kilo. 5 por 60, 300. Si viene de 100, son 3 tabletas. Vamos con rifampicina. Doctor, 10 por 60, 600. ¿De cuánto viene la cápsula? 300. Por lo tanto, 2 cápsulas, ¿correcto? Etambutol, dijimos 20. 20 por 60, 1200. ¿De cuánto viene la tableta? 400. 3 tabletas.
Y finalizamos con Piracinamida. piracinamida, doctores. Viene de 500. 25 por 60. 1800. 500 pretenciosos. Viene de 503. Isoniazida 3. Rifampicina 2. Etambutol 3. Piracinamida 3. Todo suma 11. Correcto. ¿Se entendió? Así que ¿cuántos comprimidos, tableta, caso de lo que fuere, se toma al día en la primera fase? 11. Para el esquema antituberculoso. Sea VIH o no VIH. ¿Comprendido? Facilita. Doctor, ¿y en la segunda fase? Ya, pues no se pasa. Igualito, pues ansioso. 3 tabletas de isoniazida y 2 cápsulas de rifampicina. Pues. Por lo tanto, 3 más 2, 5. Entonces, primera fase 11, segunda fase 5. ¿Ah, qué tal? No se olviden, por favor, porque eso es clave no solamente para el examen, sino para toda su vida. Pueden saberlo de esa manera. Rotante de neumología, estudiante de medicina peruano tiene que saber eso. Pues sí, no se pasa. Listo, concluyó la clase, chicos. La próxima semana.